Buenas tardes a todos. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a ver la última unidad. Bien, esta es la unidad número 8. Con esto estamos finalizando el curso, bien, de asistente jurídico especializado en propiedad horizontal. Vamos a ver lo que es el anteproyecto de la reforma del Código Civil y Comercial y cómo influye este anteproyecto en lo que es la propiedad horizontal. Bien, acuérdense que hasta este proyecto la propiedad horizontal no estaba incluida bien ni en el código ni en ningún lado, salvo en esta ley especial que analizamos. Con lo cual, bueno, este anteproyecto viene a cambiar algunas cosas que hasta ahora estaban, digamos, algunas lagunas que había, pero también viene a generar otras. En primer lugar, bueno, la propiedad horizontal es incorporada como un derecho real en el artículo 1887 del anteproyecto. Si vamos a ese artículo 1887, tenemos en la enumeración de los derechos reales, está acá la propiedad horizontal. Por otro lado, al consorcio de propietarios se lo reconoce como una persona jurídica privada en el artículo 148. Bien, vamos al artículo 148. Bien, son personas jurídicas privadas y acá está el consorcio de propietarios de propiedad horizontal. Entonces, nosotros habíamos dicho en otra oportunidad que al consorcio de propietarios se la considera actualmente persona jurídica, pero por la jurisprudencia. Tiene todas las obligaciones, pero muy pocos derechos. Bien, esto viene a cambiar un poco eso. Obviamente la ley 13.512 al sancionarse este anteproyecto, digamos, a dársele fuerza real, va a ser sustituida porque dentro del Código Civil va a haber un capítulo que es de la propiedad horizontal, donde se van a detallar todos los temas, digamos, referidos a lo que actualmente se regulan en lo que es la ley especial con algunas modificaciones. Por ejemplo, en lo que es la definición. Se define, que antes no se definía, en el artículo 1 no estaba la definición, en toda la ley no había una definición de propiedad horizontal, eso surgió más que nada de la doctrina y la jurisprudencia. Dice, la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad y administración, las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. ¿Qué tengo para decir respecto a esta definición? Que bueno, obviamente se aclara que la propiedad horizontal es un derecho real, que se ejerce sobre el inmueble propio, que ahí está el tema del dominio, que se le otorga al propietario las facultades de uso, gozo, disposición material y jurídica, bien sobre esas partes privativas que realmente conforman al dominio y las partes comunes que conforman entre el derecho sobre las partes comunes y el derecho sobre las partes privativas un todo escindible, o sea, son interdependientes, están interconectadas. No podemos separar una de las otras. El dominio y el condominio de la propiedad horizontal están presentes, nada más que en esta definición se lo dice de otra forma que desde mi punto de vista no es tan clara. Y la definición está en el artículo 2037, que es donde empieza bien todo lo que es el capítulo de propiedad horizontal. Bien, título sexto de la propiedad horizontal, capítulo 1, y el concepto está acá. Ahora, nosotros habíamos dicho que en el artículo 1 de la ley se establece un permiso de división, bien, que no hay una definición, sino que hay un permiso de división. Bueno, acá está ese permiso de división, acá está esa división, bien, de la que hablamos antes, nada más que está expresada de otra forma. Dice, a los efectos de la división jurídica del edificio, el titular del dominio y los condóminos pueden redactar por escritura pública el reglamento de propiedad y administración que debe inscribirse en el registro inmobiliario.
Entonces, en algún punto está este permiso de división, pero establece como requisito la redacción del reglamento, la inscripción, que eso obviamente está en la ley actual. Nada más que lo que uno puede, digamos, criticar esto es el tema del titular de dominio de los condóminos. En la realidad es el titular de dominio el que redacta e inscribe el reglamento. Entonces, lo que hubiera estado, digamos, bueno por parte de este anteproyecto es que se aclare que si bien es el titular de dominio quien redacta el reglamento y lo escribe, se le da la posibilidad a los condóminos en la primera asamblea de modificarlo, porque en definitiva van a ser ellos los que van a vivir ahí y van a tener que cumplir estas normas o lo que establece el reglamento. Después hablamos del artículo 2040 y 2041 del anteproyecto, donde se analizan, ¿no? 2040, donde se analizan qué se entienden por partes comunes. Bien, establece que son aquellas que hacen, que son indispensables para mantener la seguridad, las que están detalladas en el reglamento. Y acá la frasecita esta que está acá, las partes comunes, las cosas y partes comunes cuyo carácter de comunes o propias no está determinado se consideran comunes. Esta es la clave, ¿no? Piénsense en un problema de daños en una unidad funcional, se rompe un caño y le arruina todo el inmobiliario a un propietario. El reglamento no dice de quién es la responsabilidad por los daños en esa parte propia, ¿no? Entonces acá la ley, acá digamos el código viene a decir que se considerarán comunes, o sea, todas aquellas partes cuyo carácter de comunes o propias, ¿bien? No está determinado. Que también se puede esto, digamos, hacer un paralelismo, ¿no? En cuanto a lo que es la responsabilidad. Sí, en el reglamento no dice que la responsabilidad por los daños producidos por partes comunes no son de responsabilidad del propietario, entonces será responsabilidad del consorcio. Es una forma, digamos, de establecer eso. Por otro lado, lo que viene a decir es el tema de partes comunes no indispensables. O sea, acá se hace toda una numeración, bien, también se establece, digamos, que son partes comunes necesariamente, bien, que está más o menos de la misma forma en la ley, y que son partes comunes no indispensables, que es por el tema de los edificios nuevos, digamos, donde tienen piscinas, sonarios, gimnasios, donde son múltiples, bueno, todo un montón de chiches lindos. Y es tanto la numeración de las partes comunes como la de estas partes comunes tiene un carácter enunciativo, o sea que se pueden agregar más. Bien. Por otro lado, lo que se habla acá es del tema del consorcio. El consorcio es, dijimos, esta persona jurídica. El consorcio lo conforma el conjunto de propietarios, bien, y los órganos son la asamblea, el consejo de administración y el administrador. La asamblea dijimos que era como el órgano de liberación, el administrador el ejecutivo, y la novedad es el consejo de administración, que está en el 2064. Ahí se establecen todas las atribuciones que va a tener el consejo de administración. Bien, que si le damos una ojeadita. Atribuciones. Bien, la asamblea debe designar un consejo integrado por propietarios con las siguientes atribuciones. Convoca a la asamblea, redacta la orden del día, por causa que no esté el administrador, controla los aspectos económicos y financieros, autoriza al administrador a disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. Esto que está acá, esta parte es, digamos, ya un abuso radical. ¿Por qué un consejo va a autorizar a un administrador a disponer del fondo de reserva, que es de todos, por gastos imprevistos y mayores que los ordinarios? Eso debería hablarse en la asamblea y decidirse en la asamblea, no que 3 personas o 5 autoricen ese gasto. No. Dar conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio. Dar conformidad, o sea, eso es una función del administrador, despedir al personal del consorcio o tomar personal del consorcio, previa deliberación en la asamblea, por qué es necesario despedirlo, porque, bueno, en fin, porque obviamente el despido va a implicar una indemnización, que eso va a ser, digamos,
la utilización por parte del administrador de fondos del consorcio, con lo cual esa decisión, si bien es facultad del administrador, también tiene que ser en algún punto vista en asamblea. Entonces, eso es básicamente, digamos, las facultades del Consejo de Administración. Uno puede desafectar, o sea, el edificio puede desafectarse al régimen horizontal, pero con la unanimidad de todos o una resolución judicial. En cuanto a los gastos y contribuciones, bien que serían básicamente las expensas, en el artículo 2048 del anteproyecto, dice que, bueno, establece la obligación de todos los propietarios de, digamos, pagar esos gastos, pero además habla de qué se entiende por expensas como desordenada y qué se entiende por expensas, o sea, hace una numeración de qué es cada cosa, pero no dice, no da el concepto, digamos, no da simplemente casos en que se toman de una y otra forma. Dice que los propietarios o todas aquellas personas que digamos tengan sobre el derecho, sobre ese inmueble algún derecho, estén ejerciendo algún derecho, por ejemplo el locatario, va a estar obligado al pago de esas contribuciones. Y por último, lo que hace es el artículo, que es lo que me parece que tiene un motivo de crítica, es que el certificado de deuda que está, digamos, que lo hace el administrador, es título ejecutivo para el cobro de expensas y demás contribuciones. O sea, ¿qué entiende la ley por demás contribuciones? Bien. Y otra cosa que también resulta, digamos, bastante controversial, es la obligación por parte de los copropietarios de pagarle al administrador todas aquellas obligaciones resultantes, digamos, todo aquello resultante por las obligaciones impuestas al administrador. O sea, dentro de las expensas va a estar esta frasecita acá divina, esto también va a estar. Entonces, a ver, pensemos lo siguiente: si nosotros contratamos un administrador, acordamos un pago de un honorario, se supone que dentro de las funciones que tiene el administrador, todas aquellas que le corresponden van a estar dentro de ese pago de honorarios. No, parecería ser que uno tiene que pagarle un plus por cada cosa extra que hace, más allá de lo que es venir, estar en el consorcio, a resolucionar algún que otro problema, ¿no? O sea, hay que pagarle un plus por ese tipo de cosas. Esto seguramente también va a ser una gran polémica, porque seguramente los administradores van a abusar un poco de eso. En cuanto a las defensas que puede oponer una persona ante, por ejemplo, una ejecución de expensas. Bien, actualmente hay ciertas defensas, pero lo que hace la ley es, este anteproyecto, es delimitarlas, digamos, no solo a lo que es compensación. O sea, no puede oponer defensas salvo la compensación. Bien. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, obviamente la persona que tiene una defensa va a estar totalmente desprotegida. Bien, o sea, va a terminar ejecutándosele el inmueble y no va a haber, digamos, otra vía. O sea, no se va a poder hacer otra cosa. En cuanto a las modificaciones que uno puede hacer en las partes comunes. Bien, las modificaciones están desde el 2055 al 2051 al 2055 del proyecto. Bien, vamos a verla. 2051. A ver, esto es básicamente como lo dice la ley. Hay ciertas modificaciones que se requieren en determinadas mayorías, como por ejemplo las innovaciones, y otras con que se requieren la unanimidad, que serían por ejemplo las obras nuevas. ¿Por qué? Porque en una es, digamos, son de menor envergadura que las otras, que pueden afectar quizás la solidez del edificio, o la seguridad, o la salubridad, o digamos, el destino, como dice acá, arquitectónico, el aspecto arquitectónico del edificio. Entonces algunas se requieren unanimidad, como por ejemplo el tema de elevar pisos o hacer excavaciones, bien, y obviamente todas aquellas que vengan por parte del interés particular de un copropietario, esos van a estar a cargo de cada uno. En cuanto a las reparaciones urgentes, pasa lo mismo que ahora, o sea, un propietario puede hacerse cargo de determinados gastos, pero después el derecho de reintegro que tiene va a quedar supeditado a si ese gasto estuvo injustificado o no, y van a tener, de no estar justificado, va a tener que volver a su costa las cosas al estado anterior. Y en el caso del deterioro
por parte de o la destrucción del edificio, pasa lo mismo, como hasta ahora, que es la vetustez o la destrucción del edificio, ya sea por cualquier cosa, incendio, por lo que sea. Bueno, eso se va a hablar en asamblea y se va a resolver si se vende el terreno, si se hace la demolición, si se venden los materiales, si se repara, se reconstruye. Y la mayoría puede obligar a la minoría, digamos, a contribuir en esa reconstrucción, o esta se puede librar transmitiendo sus derechos a terceras personas. ¿Bien? Ahora, el reglamento, la parte del reglamento de propiedad de administración, en este artículo, que establece el contenido, la ley actual, la 13.512, habla del contenido básico que tiene un reglamento, y el decreto reglamentario un poco lo amplía. Bueno, acá se hace una enumeración de todas las cosas que debe tener, de todos los ítems que deben estar en el reglamento, y hay un puntito que es el L, que es facultades especiales de las asambleas de propietarios. Bien, eso un poco le quiero hacer una crítica. ¿Por qué? ¿Por qué uno va a determinar qué temas puede debatir en las asambleas? O sea, es como decir, bueno, pueden hablar de esto, esto, resolver de esto, y estas cosas no. ¿Y lo demás qué? Entonces, eso me parece que es un punto a la crítica. Se incluye el Consejo de Administración, o sea, debe estar en el reglamento de las facultades, como dijimos antes, y se limita en la cantidad de poderes de representación. Eso es otra crítica que hay que hacerle. ¿Por qué? A ver, en algunos casos, por ejemplo, la modificación del reglamento, en algunos establecen una unanimidad total. ¿Por qué me van a limitar a mí la cantidad de poderes que yo puedo llevar a una asamblea, si eso en algún punto va a facilitar el tema de la modificación en la resolución o la deliberación de algún tema? Digamos, eso es totalmente contraproducente. Bien, y se establece que para modificarlo es necesario los 2/3, salvo que se establezca una mayoría superior, que en algún punto viene a unirse con lo anterior. Es decir, si la ley establece que lo mínimo son 2/3, salvo una mayoría superior, ¿por qué no resolvieron poner que es 2/3 y punto? Y eso va a facilitar el tema de esto, de que veníamos diciendo antes, de que es el constructor el que establece un reglamento, el que lo redacta, y después establece este tipo de cláusulas que son imposibles de modificar porque no se consiguen las mayorías. Entonces vamos a estar atados de pies y manos de dos lados. Por un lado, porque va a estar limitada la cantidad de poderes de representación que uno puede llevar a la asamblea, y por el otro lado, porque en vez de establecer la ley que el piso es de 2/3, no el piso, digamos, lo necesario para modificar el reglamento es únicamente los 2/3, y, digamos, avala que haya una mayoría superior, entonces nunca se van a poder resolver temas como, por ejemplo, la modificación u otros temas, porque no se van a obtener las mayorías necesarias. Bien. En cuanto al administrador del consorcio, bueno, se establecen las obligaciones que tiene el administrador de consorcio, que están un poquito más adelante, después del tema de las asambleas, que también se hace toda una regulación de las asambleas. Bien, sigue siendo el representante legal, puede ser él, puede ser un tercero, un propietario, una persona jurídica, o bien. Y lo que se hace es aplicar, bien, o sea, al decir que el administrador es un mandatario, bien, se aplican algunos artículos del anteproyecto que afectan, pero que no deberían, digamos, no deberían aplicarse. O sea, en estos artículos debería estar específicamente establecido que no será de aplicación en los casos de régimen de propiedad horizontal, que serían el 1326, 1327 y 1328, que ahora los vamos a ver. 1326. Bien, acá lo que hace es que el mandato se puede dar a varias personas. Bien, o sea, sin estipular la forma o el orden de la actuación, se entiende que lo pueden desempeñar en forma en conjunto o separadamente. Esto, si lo aplicamos a propiedad horizontal, es una locura. Por otro lado, dice que el mandatario, o sea, a quienes nosotros damos el mandato, puede sustituir, o sea, puede darle a otro el mandato, la elección queda a él. Bien, y por último, digamos, entre las obligaciones del mandante, o sea, nuestras obligaciones, dice que nosotros debemos a indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato no imputadas a... No, perdón. Acá, en cualquier momento,
que le sea requerido todo gasto razonable en que haya incurrido para ese fin, que es un poco lo de los gastos esos extras que debemos pagar. O sea, esto no debería estar aplicado en lo que es propiedad horizontal, pues es una locura. ¿Bien? Por último, lo que se va a ver es algunos aspectos de otros, por ejemplo, la compraventa, la locación, bueno, el mandato, el derecho de retención, el condominio, el dominio, la horizontalidad, son otros derechos que están, digamos, y otros temas que en algún punto afectan a lo que es la propiedad horizontal y que también van a ser modificados. Por ejemplo, la compraventa. En el Código Civil actual, en el artículo 1323 del Código Civil actual, se establece que se establece que es el derecho, digamos, ¿no? Acá lo vamos a ver mejor para que no parafrasear mal esto. Es el 1323. Dice, habrá compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Esto en el anteproyecto no está. Dice que solamente se obliga a pagar un precio en dinero. Esa palabrita cierto da una seguridad jurídica, o sea, yo sé lo que voy a recibir por eso. Es precio, ¿un precio en qué? O sea, precio, o sea, puede estar sometido a una variación de algún tipo, ese precio. Bueno, después se enumera taxativamente en el 324, bien, nadie puede ser obligado a vender, sino cuando se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo, la cual tiene lugar en los siguientes casos. Y hay toda una numeración. Si vamos al anteproyecto, es el artículo 1128 del anteproyecto, 1128, donde solamente está esa primera parte, nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo. Pero no dice en qué caso. Entonces, con lo cual, ¿quién me va a decir a mí cuándo tengo obligación de vender? Un juez, por ejemplo. O sea, ya va a estar, digamos, sometido a una apreciación subjetiva. Con lo cual, en ese sentido, estamos en el horno con papas y todo. Después, por otro lado, dice que cuando uno vende y se indica la medida de venta, ¿no? Y paga un precio por esa medida, bien, el vendedor está obligado a dar esa cantidad indicada. En este anteproyecto no es así. Bien, con lo cual también es el artículo 1136 del anteproyecto donde está esto. Y si lo comparamos, bien, precio convenido por unidad de medida con el artículo 1345 del Código actual, hay una gran diferencia. En cuanto a la locación, actualmente uno va a alquilar un departamento y uno dice que va a pagar X cantidad de pesos por mes. Bueno, es un precio determinado. Esto no está así. Bien, como tampoco está el tema de los vicios rehabilitorios. O sea, está, pero hay muchas modificaciones. Esto está a partir del artículo 1054, 1055 y 1057 del proyecto, el tema de los vicios rehabilitorios. Bien, ¿qué son los vicios rehabilitorios? Los vicios rehabilitorios son vicios ocultos que puede tener por ejemplo, uno compra un departamento nuevo. Bueno, hasta que vos no te pones a abrir las canillas, probás y vivís un tiempo ahí, no sabés si hay algún problema en cuanto a la construcción. Entonces, esos vicios ocultos, como cuando salen, digamos, si yo hubiera sabido que estaban esos vicios, no lo hubiera comprado, capaz que hubiera pagado menos. Entonces, lo que se hace acá en el anteproyecto es modificar el tiempo que uno tiene como para exigir eso, que en el Código Civil es mucho más alto, era de 10 años, ahora se sale por ejemplo de 3 años o 2 meses, ¿bien? Entonces eso afecta. En cuanto a lo que es el derecho de retención, lo lógico es que cuando uno deposita en otra persona algo, le paga un precio por ese depósito, pero lo ilógico es que además de pagarle un precio por el depósito de la cosa, yo le tengo que pagar un precio por los frutos de la cosa. Entonces piénsense, por ejemplo, no sé, un documento, o sea,
que genere un interés o algo que genere. Yo tengo que pagar también un precio por los frutos de eso. Con lo cual ya, bueno, estamos mal. El mandato. La remuneración del mandato del anteproyecto dice que va a ser acordada, digamos, por acuerdo de partes, o si no se va a aplicar lo que establece la ley y las reglamentaciones. Pero lo más ilógico es el tema de la rendición de cuentas. O sea, después de pasados 30 días que, por ejemplo, el administrador hace su rendición de cuentas y no hay ninguna oposición, va a haber una aprobación tácita. Pero lo peor de todo es que también van a quedar aprobados tácitamente todas las rendiciones de cuenta de los ejercicios anteriores. En el condominio, bien, el condominio es el derecho que uno tiene sobre una cosa, pero que al mismo tiempo comparte con otros ese derecho. Entonces, actualmente yo puedo pedir la división. En el Código Civil está la división, yo puedo pedir esa división, pero el proyecto para pedir la división tiene que pasar 10 años. Bien, esto lo pueden ver en el artículo 2001 del anteproyecto. 2001. Partición nociva. A ver si es esto. O sea, claro, son 5 años y se puede renovar por una vez. Pero a ver, esto me quiero asegurar. Acá. Los condóminos pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda 10 años. Perdón, es el 2000. En realidad es el artículo 2000. Que no exceda 10 años. O sea, pueden estar hasta 10 años esperando la partición de ese bien. O sea, es una locura. El dominio actualmente se entiende como un derecho que es perpetuo, subsiste, o sea, no importa el ejercicio que uno haga de ese derecho, si en el caso de la expropiación tiene que ser por utilidad pública, previa a una desposesión, con justa indemnización. Yo puedo excluir a terceros, bien, en el uso de esa cosa de la cual tengo el dominio, puedo restringirlo. Siempre que no tenga un carácter abusivo, o sea, hasta aún puedo privar a terceros de las ventajas de ese, digamos, conferidas, porque es mío, o sea, es mío. Actualmente esto no está. Todo lo que es dominio en estos puntos no está en el anteproyecto. Digamos, las restricciones van a estar impuestas según el anteproyecto en el interés público, bien, como está ahora, pero van a estar regidas por el derecho administrativo. Imagínense, por ejemplo, la FIP restringiendo a mí mi dominio. Una locura. Después, el dominio se transforma, digamos, en facultades que están otorgadas por ley. Otra locura más. Y por último, digamos, un tema que es de suma importancia es el tema de la prehorizontalidad. Nosotros cuando habíamos hablado de prehorizontalidad nos habíamos referido que, digamos, antes, después de la sanción de la ley de prehorizontal, había ciertos aspectos que no estaban regulados de forma correcta. ¿Por qué? Porque se generaban ciertos abusos, había estafas por parte de los constructores, que promocionaban, digamos, proyectos inmobiliarios grandísimos. La gente iba, compraba por obviamente un menor precio, pero después se enteraba de que, ¿qué pasa? Ese terreno está hipotecado, nunca se terminaba, entonces no había una protección por parte de la ley a esas personas, o sea, totalmente desprotegidas. La prehorizontalidad vino a subsanar este tema. Bueno, la prehorizontalidad no va a estar, digamos. Se va a derogar y se lo va a reemplazar por un seguro, digamos, a favor del comprador, que cubre el riesgo, digamos, de la operación. Artículos como, por ejemplo, el artículo 5, el 25 y el 27 de la ley de horizontalidad tampoco no están en el proyecto, con lo cual esta reforma que se va a hacer va a afectar en gran medida los derechos de todos. Y creo que, digamos, no lo puedo asegurar a ciencia cierta, pero hubiera sido bueno que participaran determinadas fundaciones, digamos, gente especializada en el tema en cuanto a la redacción, en este aspecto por lo menos, de lo que es
¿Por qué? Porque acá está en juego, digamos, el derecho de propiedad que tiene uno, el derecho de dominio, derechos sobre las cosas, transacciones, digamos, la seguridad jurídica que uno puede tener. O sea, hay muchas cosas en juego, digamos, en este sentido de lo que es la propiedad horizontal. Con lo cual hubiera sido muy acertado que se hubiera pedido una opinión a esas a esas fundaciones, a esas entidades que entienden mucho del tema. Pero bueno, tengo entendido que no fue así. Entonces, bueno, con esto damos por concluido lo que es la unidad número 8, damos por finalizado el curso, va a quedar obviamente el material complementario a disposición de ustedes en el anteproyecto y, y bueno, espero que este curso les haya sido útil, les haya sido productivo, les haya cambiado un poco la perspectiva que tenían de este derecho y bueno, todas las dudas que tengan pueden volcarlas en el foro. Bueno, ha sido un gusto para mí poder estar de este lado con ustedes y bueno, los esperaré digamos, en un próximo curso. Muchas gracias a todos.